Doctorado en Educación. Asignatura: Seminario de Constructos y Desarrollo Teórico. Docente asesor: Doctora Elizabeth Ramírez Maza. Actividad 5. Videoensayo. ¿Cómo se construye el marco teórico de la investigación? Presenta maestro Julio César Franco Álvarez. Mapastepec, Chiapas, a 8 de febrero de 2020. Como se ha mencionado a lo largo de este seminario, la investigación en sus diferentes ámbitos es una labor que implica el establecimiento de una serie de relaciones entre términos, conceptos, constructos, variables, que permiten al investigador establecer conclusiones relativas a los problemas de su interés para la toma de decisiones y mejora de los diferentes contextos en los que se desarrolla. La teoría es una parte fundamental en el desarrollo del conocimiento científico, es decir, la ciencia requiere del desarrollo de la teoría. Es por ello que, en el proceso de la investigación científica, la teoría se convierte en el marco teórico de dicho proceso, que sirve de base para establecer las relaciones causa-efecto, por medio de modelos en los que se plantean enunciados conceptuales o hipótesis a verificar. En los distintos proyectos de investigación que se originan en los cursos de posgrado, el estudiante debe dominar los fundamentos que una comunidad académica determinada ha estipulado como los correctos para la práctica de la investigación. Es por lo anterior que es importantísimo tener claro cómo se construyen y articulan cada una de las partes de dicha investigación. Es conveniente comenzar recordando la diferencia entre los conceptos y los constructos. Un concepto expresa una abstracción creada por una generalización a partir de instancias particulares, por ejemplo, peso, masa, energía y fuerza. Se generan a partir de la observación de ciertos comportamientos que se reúnen y expresan en una palabra. A partir de esto se puede definir lo que es un constructo, el cual es un concepto que tiene el significado agregado de haber sido inventado o adoptado para un propósito científico especial, de forma deliberada y consciente. Además, no debe olvidarse que los científicos denominan variables a los constructos o propiedades que estudian. Se puede decir que una variable es una propiedad que asume diversos valores, un símbolo al que se le asignan números, como en el caso del álgebra. Núñez menciona que las variables generalmente adquieren valores no constantes, tornándose en elementos constitutivos de la estructura de la hipótesis que establece su relación. Es aquí donde la teoría juega un papel muy importante en la investigación científica, entendida como proceso de generación y construcción de conocimientos. En ese sentido, el rol de la teoría es como soporte dinámico de la investigación, y debe rescatarse que no se opone de ninguna manera a la creatividad. Por ello, la elaboración del marco teórico es una etapa que nunca debe pasar desapercibida. Por lo tanto, para su correcta construcción y articulación, se deben resolver tres problemas, denominados: 1. Problema de definición. 2. Problema de distribución. Y 3. Problema de selección. Problema de definición. Cuando nos enfrentamos a la construcción del marco teórico de nuestras investigaciones, podemos encontrarnos o transitar por varios estados. El primero de ellos es el estado de asepsia, que se caracteriza por el desconocimiento del estado de la cuestión respecto al tema al que pertenece el objeto a estudiar y puede tener su origen en la indefinición del objeto de estudios. El segundo estado es el de ofuscación, en el que no encontramos nada que nos sirva y en el que casi siempre pensamos que esto se debe a que nuestro tema es tan novedoso que nunca se ha investigado. Existe dificultad para identificar el objeto de conocimiento dentro del cual puede inscribirse el objeto de estudio que vamos a construir. El tercer estado es conocido como de saturación y se caracteriza por una abundancia de lecturas que no logran conectarse entre sí ni con los objetivos del estudio. El estado número 4 es conocido como de espejismo
y es una disyunción evidente entre el problema de investigación, los objetivos, el marco teórico y el marco metodológico. Por último, el estado de avance sistemático se caracteriza por un proceso dialéctico de construcción del conocimiento en el que la lectura va aportando simultáneamente a las diferentes partes del estudio, las cuales van dialogando y complementándose entre sí. Para la construcción del marco teórico de una investigación, la correcta definición del objeto de estudio es fundamental y es la característica que marca la diferencia entre los 4 primeros estados y el último, el cual se considera como óptimo. En la construcción del marco teórico y del objeto de estudio, es imprescindible el carácter dialéctico que marca su relación. El objeto de estudio puede entenderse como una construcción conceptual, abstracta, que representa el fragmento de realidad que le interesa comprender al investigador de una manera determinada. Este es un proceso que implica varios momentos de abstracción. En un primer momento, por lo general, llegamos a la investigación identificando un fenómeno del mundo social, un problema concreto que nos interesa estudiar. Posteriormente, el fenómeno se plantea como tema y se enmarca en una tradición conceptual. El siguiente movimiento implica la selección de la cuestión específica o categoría analítica a investigar, el caso de estudio, el marco temporal y el objeto de la investigación. Cuando el objeto se encuentra correctamente construido, en él se manifiestan los principales conceptos y categorías que deben estructurar el marco teórico. El problema de distribución. El marco teórico está constituido de todos aquellos supuestos de carácter general que resultan necesarios para argumentar en defensa de la pregunta de investigación, de la hipótesis de trabajo o del diseño de prueba. Cabe hacer mención que las 3 partes indispensables y fundamentales de cualquier proyecto de investigación son: primero se plantea la pregunta ¿qué queremos responder? Luego se elige la respuesta a la pregunta ¿qué queremos poner a prueba en la investigación? Y finalmente decimos cómo pensamos ponerla a prueba. Cada una de estas partes del proyecto debe estar argumentativamente justificada por una combinación de supuestos teóricos y empíricos que aporten anclaje y solidez a aquello que se está planteando. El problema de selección. Una teoría es un conjunto de constructos interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan una visión sistemática de los fenómenos al especificar relaciones entre variables, con el propósito de explicar y predecir los fenómenos. Marco teórico no es igual a teoría. Por lo tanto, no todos los estudios que incluyen un marco teórico tienen que fundamentarse en una teoría. Como señalan Hernández y sus colaboradores, el marco teórico puede construirse a partir de la adopción de una teoría completamente desarrollada, la complementación de varias teorías aplicables a nuestro problema de investigación, generalizaciones empíricas o prototeorías que sugieren variables potencialmente importantes, descubrimientos interesantes pero parciales que no llegan a ajustarse a una teoría, guías aún no estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigación. Se debe recalcar que nunca llegaremos al terreno en cero, pues siempre llevaremos las huellas de nuestra formación y de las tradiciones investigativas en las que hemos sido incorporados a partir de lo que Anderson llama métodos de adoctrinamiento. El marco teórico puede ser rudimentario o elaborado, orientado teóricamente o por el sentido común, descriptivo causal, pero este delinea las principales cosas a estudiar y las presuntas relaciones entre ellas. Las 3 dimensiones del marco teórico. En la práctica no existe consenso, ni siquiera mínimo, respecto a qué debe llevar el marco teórico. Según Guadarrama, el marco teórico debe poseer 3 dimensiones fundamentales: histórica, contextual, conceptual y metodológica. Dimensión histórico-contextual. Aquellas características fundamentales producto de la interacción del sistema conceptual
con su contexto que son necesarias para 1. Ubicarlo histórica y epistemológicamente. 2. Comprender los planteamientos de dicho sistema conceptual que utilizaremos para analizar el objeto de estudio. Y 3. Justificar la necesidad de complementaciones a dicho sistema producto de sus limitaciones para el abordaje del objeto de estudio. Dimensión conceptual. Con ella se busca explicitar, clarificar y definir las diferentes dimensiones e indicadores a partir de los cuales se ha operacionalizado el objeto de estudio. La definición de cada uno de los elementos teóricos que vamos a emplear para analizar el objeto de estudio, así como a la explicitación y explicación de las distintas relaciones que se establecen entre ellos. Dimensión metodológica. A medida que vamos haciendo la identificación, definición y relacionamiento de los elementos con los que operacionalizaremos el objeto de estudio, debemos ir mencionando cómo estos se pasan del plano abstracto a lo empírico, o sea, cómo los convertimos en observables, que puedan ser encontrados en nuestras materialidades de estudio. La construcción del marco teórico no es un momento independiente de otras partes de la investigación. La claridad es una de las cualidades fundamentales de un marco teórico. Es primordial que exista y se haga ver la relación entre los diferentes elementos que conforman el marco teórico. Este marco teórico debe dialogar con el resto de las partes de la investigación y siempre debe hacerse uso correcto de una citación. El uso correcto de la bibliografía no solo demuestra habilidades investigativas, sino que da solidez al estudio. Las ideas de los autores deben ser utilizadas de manera crítica y creativa. El marco teórico constituye la guía y el soporte conceptual de los diferentes elementos y relaciones a investigar. A manera de conclusión. Como se ha visto a lo largo de los párrafos anteriores, los procesos de investigación científica que se llevan a cabo en los diferentes ámbitos de nuestra vida cotidiana deben estar permeados por métodos objetivos que tengan como base algunos de los paradigmas que subyacen las investigaciones, cualitativo, cuantitativo o como actualmente se denomina paradigma crítico. Con base en esto, es ineludible que el investigador debe tener claro todo su panorama investigativo, para lo cual es necesario que defina y clarifique los conceptos, constructos y variables que subyacen en su investigación. Como hemos reflexionado, para el desarrollo de una teoría se requieren una serie de requisitos. El desarrollo teórico implica una serie de descubrimientos y aproximaciones que contribuyen a un proceso de acumulación de conocimientos. Entre todos podemos ir nutriendo este cuerpo compartido de saberes y prácticas que contribuyen a fortalecer cada vez más nuestra formación científica. El papel del investigador y de la ciencia consiste en construir teorías a través de la investigación, sistematizarlas y enriquecerlas. El progreso de la ciencia se mide por el aumento en sistematicidad, poder explicativo y productivo. El trabajo científico consiste en gran parte en construir modelos que sirvan de representación de los objetos estudiados, integrados en teorías con capacidad para resolver problemas, principalmente en el ámbito educativo, que es en el que este doctorado nos compete. El marco teórico es el plano o mapa de los componentes y relaciones de eso que vamos a investigar. Fue un placer compartir con ustedes este seminario, disfrutar y clarificar ideas y sobre todo valorar la importancia del proceso de investigación en las diversas trincheras en las que nos encontramos. Seguimos aprendiendo.